hay unos sectores de la prensa estigmatizando a los jóvenes en paz. Por otros lados está el Clan del Golfo tratando de asesinarlos o reclutarlos o demás. Por otro lado está el Estado Mayor Central en la misma tarea. Por el otro lado están unas congresistas llamándolos delincuentes. Entonces digamos como que para nosotros no es coincidencial. Bienvenidos a Justo Ahora, el programa de entrevistas de justicia inclusiva de El Espectador. El día de hoy tenemos al viceministro Gareth Sela. Él es el viceministro de Juventudes, anclado al Ministerio de Igualdad. Bienvenido, viceministro. Hola, muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que este espacio como que es importante hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, y es el panorama con los líderes juveniles y cuál es ese trabajo que se ha venido realizando desde el Viceministerio de Juventudes en relación con todo eso que le aqueja a las juventudes en la actualidad. Bueno, sí, yo creo que es importante. Nosotros y nosotras desde el Ministerio de Igualdad y Equidad estamos muy preocupados y preocupadas porque hemos visto que están siendo asesinados de maneras violentas 6.000 jóvenes aproximadamente al año. Entonces pues nos preocupa como esta constante pues riesgo de las juventudes en sus territorios, la estigmatización, la violencia que sufrimos y que se profundiza también según diferentes condiciones, ¿no? Condiciones de clase, condiciones étnicas, de género, demás, que suelen como acomplejizar esta situación, ¿cierto? Entonces pues nosotros tenemos varias apuestas. Entre esas, pues una de las banderas pues es Jóvenes en Paz, que es para sitios donde más condiciones pues de conflictividad hay, ¿no? Según pues los barrios o las veredas o las comunas, etcétera, para tratar de sacar a estos chicos y chicas de las condiciones y de los círculos de violencia, darles otras oportunidades de educación, de conocerse con otros, de trabajo comunitario, bueno, otras apuestas que tenemos ahí. Sin embargo, pues estamos articulándonos también con la UNP y con ICBF para buscar rutas también de protección para los líderes, las lideresas juveniles que están en constante riesgo. Pues recientemente el Estado Mayor Central asesinó a Lobo, ¿no? Un chico joven del CRIC, y esas cosas pues nos preocupan mucho y nos duelen mucho. O recientemente el Estado Mayor Central también, en la facción de Calarcá, pues fue confirmado que asesinaron a Coco, David Fernández Soler, que era un consejero local de juventud de Kennedy, ¿no? Que hizo parte del estallido, que fue primera línea, que reclutaron de manera forzada y cuando intentó escaparse pues lo asesinan. Entonces digamos como que por eso estamos en estos lugares, por eso tenemos estas apuestas de articulación con las diferentes entidades, pero sí es un tema que nos preocupa bastante. Una de esas apuestas que ustedes han tenido es con el programa Jóvenes en Paz. Hay unas zonas que están priorizadas. ¿Cuál es el trabajo que se ha venido articulando? Y más porque este programa también le apuesta a sacar a los jóvenes de condiciones de marginalidad, que están en zonas de vulnerabilidad, por ejemplo, Quibdó, Medellín. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes han venido realizando con estos jóvenes y cuáles son los avances de ese programa, sabiendo que, digamos, ha sido como muy debatido el programa por, se podría decir, quizás la poca implementación que ha tenido? Uh-huh. Bueno, yo creo que ha sido debatido por otras condiciones, sobre todo que son las condiciones xenófobas, clasistas, que han sucedido mucho desde el Congreso de la República, mucho a través de figuras que ni siquiera me interesa cómo nombrar, que lo han dicho, ¿no? Ellos dicen, esto es un programa de delincuentes, y yo creo que es un tema un poco violento, sobre todo si retomamos la primera pregunta en la que decimos los jóvenes están en condición de vulnerabilidad, de riesgo de ser asesinados, y tú vas y les llamas delincuentes, pues los estás poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahorita estamos en Bogotá, Medellín, Buenaventura, Quibdó, Guachiné, Puerto Tejada. Acabamos de lograr un convenio para un segundo momento mucho más grande, porque teníamos uno para 6 municipios. Este siguiente se abarca 83 municipios, todo el litoral pacífico nariñense, Caucano, todo Chocó, diferentes ciudades capitales como Valledupar, Pereira,
Manizales, sigue estando ahí Bogotá, Medellín y demás. Entonces, pues esa es una apuesta un poco ya más controlada, digamos, desde todo el Ministerio de Igualdad y Equidad. El anterior fue un convenio que logramos hacer con Fondo Paz, que les agradecemos mucho también para podernos dar ese arranque, ese impulso que necesitaba este programa para poder arrancar, pero pues ha sido contra viento y marea, digamos, como un programa en un ministerio nuevo, ¿no? Digamos, fue el primer programa arrancando en enero, ya estábamos contratando gente, en febrero ya estaba implementándose y yo me acababa de posesionar en octubre, ¿cierto? Entonces fue como contra todo, sacarlo adelante, tal vez sin una infraestructura institucional totalmente creada, pero ha sido una labor pues muy bonita de la gente que trabaja ahí, de los chicos y las chicas que han sabido entender estos procesos, que han acompañado este proceso, sobre todo estos primeros 6 municipios, que yo creo que han hecho un camino importante, que han labrado un camino para todos estos 83 demás en los que vamos a estar, y pues ya se empiezan a ver cosas muy, muy bonitas, ¿no? Se empiezan a ver asociaciones, proyectos pues, de emprendimiento que tienen algunos en Quibdó, acabaron de exponer el fin de semana sus emprendimientos frente pues al banco y la alcaldía y la gobernación. En Medellín se están asociando, juntando, como generando sus procesos incluso organizativos, como para generar procesos asamblearios alrededor del programa, como también para ellos decir de maneras organizadas las diferentes comunas, queremos que el programa sea así, o pensamos esto, o esto se puede mejorar, y eso lo están haciendo ellos, hacen sus propios festivales de momento, unas apuestas como que ni siquiera estaban contempladas antes en el momento de la creación en el papel, sino que las han tomado las juventudes, y pues estamos apostándole cada vez para mejorarlo más, en medida que también tenemos la suficiente arquitectura institucional para lograrlo. Yo creo que un poco también el objetivo de este programa es como apostarle a temas de justicia restaurativa a través de la educación, del emprendimiento. Por ejemplo, en el tema de la educación, ¿cuáles son esos focos que han tenido los jóvenes? Actualmente ellos, ¿en qué temas de formación académica se están especializando? ¿Cuáles son como esas oportunidades que les ofrece el programa? Bueno, el componente de educación está a cargo también del Ministerio de Educación precisamente, también lo que estamos en algunos casos depende también de dónde estén las juventudes, digamos tenemos unos primeros meses con unos pedagogos populares, una educación alternativa para nivelar competencias básicas, digamos, socioemocionales, ¿no? Y prepararnos para llegar a otro momento de la educación formal, digamos, la gracia es llegar a un proyecto educativo individual, donde cada quien dice, el camino que yo quiero seguir es este, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que esto suceda. Entonces, pues una apuesta ahorita que tenemos con el Ministerio de Educación es, pues, efectivamente lograr en las universidades públicas que haya una modalidad de acceso especial para las y los jóvenes en paz, que ojalá ya el próximo semestre, pues, puedan llegar a vincularse los que tengan la posibilidad a la educación formal. Hay otros que están ya en algunos procesos con el SENA, digamos en Quibdó nos manifestaron que estaban como muy felices porque allá les abrieron enfermería y era algo que nunca había estado y que se lo abrieron pues para ellos, porque ellos también como que lo pidieron. Entonces como que hay una articulación ahí importante también con el SENA para que esto suceda. En algunos lugares pues estamos tratando de fortalecer un tema de pre-ICFES y preuniversitarios populares para preparar también para ese segundo momento de cara de pronto a la universidad, etcétera. Entonces esa es parte como de la apuesta ahí, digamos, esta transferencia, ellos tienen una transferencia monetaria condicionada que está condicionada también a este componente de educación, de asistir y estar ahí. Ese tema que tú hablas, monetario, digamos que hay un presupuesto para el programa Jóvenes en Paz, para también brindarles como una sostenibilidad a estos jóvenes. ¿Cómo va el tema de esa transferencia? Si lo han logrado, qué les ha faltado para que esto sea exitoso y también pues para garantizarle como esos mínimos a los jóvenes que necesitan, y más teniendo en cuenta que ustedes trabajan en condiciones con jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, donde están rodeados por conflicto, por bandas criminales, también, digamos, por la falta de economía en sus familias, ¿no? Bueno, ese es el componente, digamos, de la transferencia está liderado como por el Departamento de Prosperidad Social. Nosotros le certificamos las asistencias, también ha sido como todo un proceso ponerlo en marcha bien, así como tú lo dices, porque nosotros entendemos que hay que cumplirles también con esto para que las juventudes puedan pues llegar a sostenerse también. Entonces ha sido toda una apuesta lograr hacerlo, digamos, en algunos momentos hubo como demoras en su momento. Nosotros creo que hemos sacado un par de comunicados hablando de los cronogramas, en qué momento,
pero también es porque toca hacerlo muy, muy bien, ¿no? Digamos, la transferencia es un tema muy delicado que tenemos que certificar muy bien ese proceso para ser responsables con los recursos públicos. Entonces nosotros tenemos que crearles unas cuentas, unos perfiles en Hacienda, en DPS, verificar efectivamente que están vivos, que a quien le estamos transfiriendo es la persona que tiene que ser, que hace parte del programa, etcétera. Entonces todo esto es un proceso lastimosamente burocrático que complejiza como que programas como estos se puedan llevar a cabo realmente con las juventudes que toca, que tienen que ser. Esto demuestra que no había una arquitectura institucional pensada y planeada para las juventudes populares, para quienes tiene que ser en verdad estos programas, pero pues este gobierno se tomó la apuesta. Hemos ido normalizando también ese tema de las transferencias, esperamos como llegar a un punto ya de total normalidad, de estar como cumpliéndole de manera concreta y completa a los jóvenes, pero pues ahí estamos también en un constante como diálogo con ellos y ellas, que ha sido chévere también tenerlo, que ellas nos manifiesten como en mi situación es así, o en mi territorio se ha demorado por esta razón, y bueno, nosotros validar y demás, pero digamos como que ya en el proceso de poner todo este programa puesta en marcha, en como piloto de estos 6 municipios, ya hemos ido logrando como el camino para ir optimizando también tiempos y recursos. Me interesa que hablemos un poco del tema de resocialización por los jóvenes, ¿no? Digamos que también hace parte, digamos, del ministerio, del viceministerio de Juventudes, trabajar como con esos jóvenes que están en conflictividad constante. ¿Cómo desde el viceministerio se le está apostando a la resocialización de estos jóvenes, a que estos jóvenes puedan tomar, digamos, decisiones encaminadas al desarrollo y también al bienestar propio y social? Bueno, yo creo que una de las apuestas, pero para no seguir ahondando en ellas, es Jóvenes en Paz, ¿no? Que es una ruta de atención integral, ¿no? Entonces, las posibilidades de educación, de trabajo comunitario, vincularse a la comunidad para poder también pues, ser recibido por ella. Nuestra apuesta es muy comunitaria, ¿cierto? Tenemos otras 2 direcciones. Hay una dirección de Jóvenes en Paz, donde está el Programa Nacional Jóvenes en Paz, está la dirección de barrismo social. Hay una apuesta también, porque pues tú sabrás y la gente sabrá que pues las y los barristas han sido históricamente excluidos, también no marginados, estigmatizados como un sector violento allá, neas, ñeros, que son un peligro para la sociedad, y para nosotros son seres humanos que crearon el barrismo social, es decir, que encontraron un entorno violento y lo volvieron un entorno social de la comunidad, crearon un tejido ahí, una familia, ¿no? Se resulta siendo su familia, la barra. Entonces pues nuestra apuesta ahí estamos adelantando como un convenio, ya hicimos unos acuerdos con 40 barras del país, apostándole a la paz entre ellas mismas, llegar a unos acuerdos respecto a los códigos que hay, a veces que uno se roban los trapos y robarle el trapo a la otra barra resulta siendo un tema peligrosísimo que puede desarrollar un conflicto tremendo en los territorios. Entonces hemos llegado ahí como unos acuerdos en el marco de implementar nuestro programa que se llama Guante Popular por la Vida, que lo pusieron en nombre las y los barristas, y la apuesta es ahí fortalecer las iniciativas barristas y futboleras que ellos tengan, que van desde escuelas de fútbol hasta escuelas de karate, hasta huertas, hasta escuelas de educación popular, y ahí está como esa apuesta de confiar, de irnos, de jugárnoslas por ellos y ellas, y esa es una muy importante que seguramente va a verse en términos de paz, de resocialización, que digamos, pero yo creo que ellos están en la vanguardia y crearon todo un tema social desde el barrismo, y tenemos una dirección de goce efectivo, derechos y fomento de oportunidades para la juventud, donde en particular hay un programa que se llama Oportunidades para la Vida, que tiene varios proyectos, entre ellos participación política, que hace parte de eso también, que nuestra visión es que las juventudes populares de los barrios que nunca llegan a lugares donde puedan expresarse políticamente, donde sus voces sean incidentes, pues lo hagan, ¿cierto? Que haya una formación, que puedan apostarle a esto. Hay una apuesta también por fortalecer sus proyectos productivos, está una apuesta por un acceso y permanencia en la educación superior, digamos, entonces que estamos haciendo residencias estudiantiles con la SADE, ya recibimos una primera en Quibdó para que puedan llegar pues los jóvenes que van de diferentes lugares, en este caso por ejemplo el Chocó, vulnerables, a estudiar a Quibdó, pues puedan llegar ahí a tener una casa. Nosotros le llamamos casas de las juventudes populares. Tenemos una apuesta por fortalecer los pre-ICFES y preuniversitarios populares. De momento vamos a fortalecer 40 que fuimos identificando en el país, que esto, pues ellos siempre trabajan con estas juventudes históricamente excluidas y marginadas, que pues la idea es entonces formarles para prepararles y llegar a la educación superior y ocupar esos espacios que les pertenecen también, ¿cierto? Y ya tenemos una línea de fortalecimiento a medios de comunicación popular y alternativa.
que para nosotros es desde el graffiti hasta el audiovisual, hasta la canción, etcétera, para todo eso que usamos para comunicar y que eso sea una apuesta con la cual en verdad nos podamos sostener. Entonces esas son las apuestas que estamos teniendo, en concreto operando ya Jóvenes en Paz, muy pronto el Aguante Popular y ya también muy cercano todo el tema de las casas, de los pre-ICFES y demás. De pronto, desde el ministerio, desde el viceministerio, se ha pensado como también articular todos esos procesos populares, barriales, con un tema de acceso a la justicia que creo y se considera que es como uno de los temas más complicados para que, por ejemplo, líderes puedan acceder al sistema de justicia y poder mostrar como esas conflictividades que surgen en los entornos. Sí, nosotros estamos haciendo unas articulaciones precisamente con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en el marco de Jóvenes en Paz, porque tienen un componente transversal de acompañamiento sociojurídico, porque sabemos que pues las juventudes populares tenemos eternamente algunos problemas, ¿no? O comportamientos contrarios a la convivencia que nos dejaron algún comparendo, o etcétera, ¿no? Que no nos permiten trabajar, porque no me reciben el trabajo si yo tengo comparendo, etcétera. Entonces ahí hay unas apuestas como por ello, ¿cierto? Y nosotros pues estamos haciendo ya o apostándole a acompañar procesos, como que hablaremos también de eso, algunos del estallido, capaz no todos, porque pues estamos también en este proceso como de creación, de acompañar un poco a algunas de sus familias, de acompañar los procesos como los de Coco, ¿no? Por la memoria, por la justicia, por la verdad, porque pues se trata de decir que él se fue a una disidencia, no se fue, se lo llevaron de manera obligada y lo mataron. Entonces, digamos, esas cosas estamos tratando de apostarle, de articular, de pasar información a la fiscalía que le pueda servir en los casos para la verdad, para la justicia de las juventudes, articularlos con los procesos de los y las jóvenes y acompañarles cada vez que vemos algún caso. Ahorita estamos tratando de buscar las maneras de cómo acompañar a los chicos y chicas de Bosa, porque recientemente mataron a dos líderes y a una lideresa, a Camilo y a Camila. Y pues hemos estado como en contacto y queremos ver de manera mucho más concreta cómo apoyarles, cómo acompañarles, cómo acompañar sus círculos que igual son vulnerables. De hecho, tú te adelantaste un poco a eso, pero digamos, ¿cuál es esa articulación que se ha venido haciendo con la UNP para garantizarle como un tema de protección a los líderes juveniles, pero también de acceso a la justicia, ¿no? Que va como muy ligado, como esa justicia con la protección a ellos, que más cuando, digamos, están en zonas, por ejemplo, como tú hace un momento lo mencionabas, donde hay presencia del clan del Golfo, de disidencias, también dinámicas de bandas criminales dentro de la zona. Bueno, ahí con la UNP, que también pues, ellos han manifestado constantemente que no tienen como unos recursos infinitos para todo y que, digamos, hay unas condiciones de riesgo muy complejas en el país para todos los líderes y lideresas de los territorios, pues hemos empezado a hacer unas rutas de trabajo para generar de pronto un mecanismo, y con ICBF, un mecanismo específico de juventud, que digamos como que no existe, y que también, porque pues también con ICBF, porque hay líderes jóvenes de entre 14 y 17 años, en condiciones pues también de riesgo, pero que también requieren un cuidado específico, es decir, no puedes simplemente ponerle un esquema a alguien de 14 años y ya, sino que eso tiene todo un proceso alrededor de que tiene que tener un acompañante, ¿no? Su tutor, su padre, su madre, su hermano, alguien, porque pues no puedes dejar a un menor de edad con un señor, digamos, como que hay que cuidarles también, ¿cierto? De cualquier cosa. Entonces estamos generando esas mesas puntualmente con ICF y con la UNP para construir de pronto esa ruta específica de juventud. Y en el marco también con justicia hemos empezado unas muy recientes para poder crear unos proyectos en cárceles, unos proyectos productivos. Tenemos pues dos ideas puntualmente en La Picota como piloto, pero que creo que podemos llevar a otros lados, y es que hablamos con algunos de los chicos y chicas presas y quieren hacer una radio, por ejemplo, que sería chévere volverlo un podcast, y nosotros queremos ponerles unas cámaras y que pues puedan contar sus vidas, sus realidades y cómo esto en verdad es un proceso de transformación. Y también una máquina para transformación de residuos, porque ellos mismos decían que hay muchos residuos en las cárceles
rentables y que ellos pueden hacer con eso algo productivo. Entonces estamos caminando con justicia con eso, con el IMPEG, para lograr también esos acuerdos, esos convenios para poder realizarlo, porque pues tenemos los recursos y es parte de una de nuestras apuestas grandes, y también que va conectada en el marco del estallido, ¿no? Para también la verdad, incluso a esos jóvenes que están injustamente privados de la libertad. Esa iniciativa que desde el viceministerio pretenden hacer con jóvenes que están actualmente en la cárcel, están muy anclados con el estallido social, ¿no? Pero ¿qué sucede con los jóvenes, por ejemplo, que actualmente están en la cárcel y quieren como que comenzar un proceso de transformación, de reparación? ¿También piensan hacer incidencia con esos otros jóvenes, o digamos que este piloto del cual usted nos habla va a ir más encaminado hacia jóvenes que hayan sido criminalizados por el estallido social? No, para nosotros es importante las juventudes, porque si miramos quiénes van a la cárcel, suelen ser jóvenes empobrecidos, vulnerables, ¿cierto? Es decir, los jóvenes a los que queremos llegar. Y si bien esto es una apuesta, una discusión que sale con los jóvenes del estallido, unas ideas que ellos no las tienen, digamos, en la picota. Creo que tal vez son 4 o 5 jóvenes del estallido, pero ellos tienen una apuesta por los PPLs, ¿cierto? Como lo enuncian ellos y es. Entonces, digamos, como que ellos ya han empezado a articularse para pensarse un escenario más amplio con otros jóvenes que se encuentren privados de la libertad. Entonces, digamos que sí es una apuesta más como, claro, con los chicos y chicas que hacen parte del estallido, por supuesto, pero que se está pensando lo mismo, en una lógica más pues comunitaria alrededor de los otros actores que hacen presencia como en la cárcel, que es un escenario muy complejo, como que uno los escucha, como que la gente de pronto se alegra, ¿no? Como que esos jóvenes están en la cárcel y uno lo escucha y es muy duro, es muy triste ser un joven de 25 años que salió a protestar y que tiene un hijo de 3 años y él está preso hace 3 años y no puede ver a su hijo crecer, que le tiene que mentir y decir yo estoy de viaje haciendo otra cosa, que está condenado a 14 años, ¿no? Un joven de 23 años condenado a 14 años por protestar, mientras otros estamos siendo viceministros e hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Protestamos. Entonces es profundamente injusto, ¿no? Y que ahí hayan actores también complejos del narcotráfico, o hayan temas de corrupción muy densos y que ellos quieran mantenerse al margen de eso pero eso esté tratando de aprovecharse de su situación de vulnerabilidad. Es muy complicado. O que ellos digan como usted, ¿qué haría si usted se levanta un día y quiere ir al baño y no hay agua y quiere hacer popó y no tiene papel higiénico y esto es 2 semanas así? Entonces es muy complejo y pues nuestra apuesta sí, claro, tiene que ver con los jóvenes del estallido, pero tiene que ver también con todos esos jóvenes históricamente excluidos que están en una condición de cárcel, no por ser precisamente unos criminales porque quisieron, sino por una situación de exclusión, de desigualdad, de inequidad, y es que a la cárcel van los pobres, ¿cierto? Usted hablaba de ese estallido social y hace unas semanas la Fiscalía sacó una directiva para regular la protesta social. ¿Cómo ve ese nuevo panorama? ¿Sí cree que esta nueva directiva brinde como esos ejes para poder garantizar la protesta y prevenir las vulneraciones de derechos humanos? Bueno, yo creo que era una directiva que estaba en deuda, digamos que la solicitó el ministro Zuna, que le agradecemos mucho. Él estaba muy pendiente también de este tema de presos, como que lo sentía, le atravesaba su ser, verles con dignidad, con humanidad a los presos y a los presos del estallido. Siempre fue una persona muy presta. Solicitó estas directivas, la anterior fiscalía del uribismo no quiso acogerse, digamos, de hecho fue todo lo contrario, ¿no? Fue profundamente estigmatizante frente a la juventud, estigmatizante frente a la protesta, encarceló de manera súper rápida a los chicos y chicas, los condenó a 14 años de una manera rapidísima, que yo creo que nunca se había visto que eso funcionara de esas formas, y que tiene presos a los jóvenes, a muchos, que su proceso va ahí quieto, que ya, por ejemplo, hace 3 días tal vez salieron 2 más, si no estoy mal, precisamente porque pues no había suficiente material probatorio, y esta directiva nueva que se acoge pues a esa petición del Ministerio de Justicia hace pues justicia a eso, a decir como aquí tiene que pasar de manera
explícita un delito, y tiene que pues verse también en la mirada de que esto es en un contexto de protesta social que que es un contexto totalmente diferente. Entonces yo creo que ojalá eso suceda, digamos, que esto signifique algo importante para esos jóvenes que ahorita incluso están en procesos, pero que están en la cárcel, pero que no ha pasado absolutamente nada, que no han sido juzgados, que les dilatan el proceso, etcétera. Pero esto es una manera de decir: la protesta no se debe estigmatizar. Si hay alguien en un proceso al cual se le quiera imputar algún cargo o lo que sea, debe ser analizado con un enfoque diferencial, es decir, de su clase, de sus condiciones socioeconómicas y demás, y no puede generalizarse esto hacia la protesta social. Es decir, si alguien en el marco de la protesta llegase a cometer un delito que es supremamente explícito, que no es una suposición o que alguien me dijo o que pareció que, sino que es explícito, pues tiene que analizar esta persona qué condición socioeconómica que está en una condición de pobreza, etcétera, y si esta persona no es la protesta social, ¿no? Que eso pasó también. Entonces protestar era un delito, y entonces todos los que protestamos, si tú ves ahí mi Twitter, yo para todo el mundo soy un terrorista, un montón de cosas por protestar, ¿no? Entonces yo creo que lo veo con buenos ojos ahí para mis haters de Twitter. Espero que suceda, espero se respete, haciendo un llamado también a la fuerza pública por respetar los derechos humanos, por respetar a los defensores de derechos humanos. Entonces espero que esto suceda, y pues ya lo veremos en el marco de alguna protesta. Viceministro, desde el viceministerio se ha pensado quizás en también comenzar a trabajar, por ejemplo, en la prevención del reclutamiento forzado. Y creo que es algo ahorita con el auge del conflicto armado, por ejemplo, en territorios como el Cauca, Arauca, que hay un recrudecimiento del conflicto. Entonces, digamos, desde el viceministerio se pretende proteger a las juventudes, pero, por ejemplo, también a esos niños que están en riesgo de ser reclutados forzosamente. De pronto piensan hacer algún trabajo de incidencia para disminuir estas cifras. Sí, pues precisamente, y no es como que quisiera solo hablar de eso, pero uno de los criterios de focalización de Jóvenes en Paz es el reclutamiento, es el riesgo de reclutamiento forzado. Entonces eso nos dice pues a dónde nos vamos, porque por ejemplo nosotros hicimos Jóvenes en Paz ahorita en Kennedy y en Bosa, porque en el marco pues de Bogotá puntualmente como ejemplo. Porque ahí después del estallido entraron actores como el Estado Mayor Central o las ollas de microtráfico, etcétera, agarrar todo ese joven popular que tenía un montón de energía para llevárselo allá, porque eran jóvenes que igual seguían en una condición de vulnerabilidad aún después del estallido. Y entonces pues ahí está, por ejemplo, el Estado Mayor Central reclutando de manera forzosa a jóvenes. Entonces esa es la apuesta, ¿no? Llegar a esos barrios donde de pronto está pasando, pero también en Quibdó, en Reposo 1, 2, etcétera, donde pues hay diferentes actores, donde hay diferentes bandas, grupos, combos, parches. Entonces ahí estamos llegando a donde están ellos, ojalá pues ahí en acuerdos con la comunidad, pero digamos hay unos temas muy densos que a mí no me parecen coincidenciales. Por ejemplo, en Quibdó aparece el programa y hay una arremetida muy fuerte del Clan del Golfo, ¿no? En los territorios donde está el programa, hay como a no dejar operar el programa. Entonces claro, porque aquí hay una apuesta de paz de jóvenes que no van a estar cayendo tan fácil en estas dinámicas de criminalidad o yéndose al Clan del Golfo o a alguna otra banda o lo que sea, más bien saliéndose de esas dinámicas. Entonces pues ellos llegan y se meten de una vez. Pero para mí todo eso va de manera profundamente conectada, es decir, nuestra apuesta es Jóvenes en Paz, un poco para esto, articulación con todas las entidades de gobierno también, pero esto es una apuesta de que por un lado hay unos sectores de la prensa estigmatizando a los Jóvenes en Paz. Por otros lados está el Clan del Golfo tratando de asesinarlos o reclutarlos o demás. Por otro lado está el Estado Mayor Central en la misma tarea. Por el otro lado están unas congresistas llamándolos delincuentes. Entonces digamos como que para nosotros no es coincidencial. Para nosotros eso está profundamente conectado. Y es el mismo poder que odia a las juventudes, que odia a las juventudes afro, que odia a las juventudes empobrecidas, que cree que es que no están ahí para cambiar el mundo, sino para servirle a alguien, y de pronto para ser reclutados por algún actor armado y eventualmente asesinados por el mismo Estado. Entonces nuestra apuesta es llegar como Estado, para evitar el reclutamiento forzado, a esos territorios específicos donde hay un reclutamiento muy fuerte, llegar con este programa, con esta ruta de atención integral, recibirlos, hacer comunidad y enfrentarnos un poco a esa fuerza que está conectada entre el periodismo, la política derecha fascista y la política paramilitar de momento también.
Hace un momento mencionaba el tema de los asesinatos y el reclutamiento en Quibdó. Y hay cifras de la Fundación Círculos de Estudios que arrojan que han sido asesinados aproximadamente 700 jóvenes en un lapso como de 5 años o inclusive menos. Y de hecho, el 28 de agosto la Fiscalía hace un grupo para investigar estos crímenes allá. En esta zona que sufre un recrudecimiento del conflicto terrible. Entonces, ¿cómo pretende actuar el viceministerio en torno a esa directiva? De pronto se han pensado como en poder articular ese trabajo para investigar estos homicidios sistemáticos contra jóvenes. Sí, de hecho, yo tuve una reunión con la Fiscalía de Derechos Humanos y también he tenido otras con la Procuraduría. Como que yo estoy tratando de verme esto pues, como un Estado, es decir, somos el Estado. Tenemos que garantizar como Estado el bienestar, en este caso, pues de las juventudes, la garantía de derechos. Entonces yo no puedo hacer lo mismo que puede hacer la Fiscalía, y la Fiscalía no puede hacer lo mismo que hago yo, pero si sumamos unos esfuerzos, algo podemos hacer, ¿cierto? Igual con la Procuraduría, igual con la Defensoría y con otras entidades de gobierno, con las autoridades locales. Entonces mi apuesta y mi invitación como constante y espero como realizarla de manera pronto y urgente porque estas dinámicas están creciendo. Nosotros estamos muy preocupados también por el talento humano que tenemos en Quibdó, por los jóvenes que tenemos en Quibdó porque están en riesgo. Pues quiero hacer como una mesa de Estado colombiano interinstitucional en el que cada uno se vea con unas tareas, que salgamos con una ruta articulada, integral, interdisciplinaria para apostarle a esto. Digamos, es lo que venimos buscando. Es una propuesta que le lancé pues, a la Fiscalía de Derechos Humanos, de que nos fuéramos como un Estado a cuidar a las juventudes, tanto las que están siendo reclutadas por el Estado Mayor Central, las que están siendo ya asesinadas por el Clan del Golfo, y demás. Entonces esa es una de las apuestas pues, personales que tengo, la visión que tengo alrededor de esto, y pues la manera en la que nos estamos o la que nos podemos llegar a articular. Ya como para ir cerrando el espacio, está como la duda social de que posiblemente el viceministerio de la igualdad puede acabarse. En caso de que eso llegase a pasar, ¿qué va a pasar con el viceministerio de las juventudes? Sí, el Ministerio de Igualdad y Equidad, pues nosotros lo presentaremos nuevamente, tiene que pasar por el Congreso. Sé que hay diferentes discusiones que pueden llegar a tomarse ahí, discusiones incluso maliciosas capaz, alrededor de temas que se han puesto tal vez en la esfera pública, como temas como la ejecución y demás. Es que pues crear un ministerio desde ceros no es fácil. ¿Cómo vas a ejecutar sin programas? Y un programa tú no lo creas en 2 semanas, ¿no? O sea, porque tienes que seguir unos tiempos que tiene la función pública responsables, y eso ellos lo saben. O sea, yo creo que ellos desde lejos saben, ellos pueden tener un cálculo, ellos se van a demorar más o menos tanto en poder empezar a ejecutar sus programas, y lo saben. Y pueden usar eso como herramienta política, pero yo creo que esto, más que de ser de una vertiente política, porque es un ministerio del gobierno colombiano, independientemente cuál es la arista política de ese gobierno colombiano, digamos ahorita es de izquierda, yo creo que es fundamentalmente importante, porque pues tiene un viceministerio de juventud, de mujeres, de pueblos étnicos y campesinos, de superación de la pobreza, de diversidades, un montón de poblaciones que están ahí, que se pueden ver recogidas y a las cuales, pues, si le das la fortaleza de un ministerio con poder de ejecución, les puedes cumplir para superar las brechas de desigualdad en equidad, ¿cierto? Entonces nuestra apuesta es que el ministerio tiene que seguir existiendo. De hecho, hay recomendaciones, incluso el mismo fallo que le da un tiempo reconoce la importancia que haya una institución que le apunta a disminuir las brechas de desigualdad e inequidad, que eso es fundamental en un país tan desigual como Colombia. Ahora pues tenemos que corregir ese proceso que no se llevó a cabo, que funcione, pero mi llamado es como a que esto tiene que suceder, que tiene que pasar, que antes no había una institucionalidad de jóvenes que pudiera implementar un programa como Jóvenes en Paz, y creo que aquí a lo largo de la discusión hemos dicho por qué es importante un programa como Jóvenes en Paz. Pero una consejería de juventud no podía ejecutar un programa como Jóvenes en Paz, porque no estaba en sus funciones ejecutar y porque no tenía la capacidad de tener
174.000 millones de pesos que se requiere para poder llegar a más de 60.000 jóvenes, o no poder tener un medio, no sé, 500.000 millones de pesos que se requiere llegar a 100.000 jóvenes y mantener los 64.000 a los que queremos llegar. Entonces yo creo que eso que hemos ganado las juventudes, que lo estamos construyendo, que ya empieza a arrancar y a funcionar, pues no lo podemos quitar, no lo podemos perder, no lo podemos soltar, porque nos tomó unos presos, nos tomó unos ojos, nos tomó unas estigmatizaciones, unas desapariciones, unas luchas históricas, poder llegar a este momento en el que las juventudes, las mujeres, los pueblos afro, raizales, palenqueros, indígenas, podemos llegar a ejecutar recursos para nuestras poblaciones para disminuir las brechas de desigualdad e inequidad, y no somos simplemente un plus ahí de si un ministerio de pronto quiere o no invertir en nosotros, sino es directamente un Ministerio de Igualdad y Equidad pensándose en esto, y ese ha sido el llamado del presidente, la vicepresidenta, que están jugados por esto y por eso lo crearon. ¿Cuál sería el mensaje para las juventudes, no? ¿Cuál sería el mensaje que hoy usted le da a las juventudes para que sigan saliendo de esos espacios de violencia, para que le apuesten a la justicia restaurativa, para que le apuesten como a seguir buscando la verdad, la justicia con el enfoque de derechos humanos? Y ¿cómo decirle a las juventudes cuáles son, digamos, esos lugares donde actualmente ellos pueden acceder a estos beneficios que desde el viceministerio se está mostrando? Bueno, el mensaje que yo le daría a las juventudes, creo que también lo ha dicho muy claramente y de forma reciente el presidente en la Asamblea de la Colombia Humana, y es que nosotros no estamos aquí para hacer cuotas, para rellenar, para hacer ahí como si nuestra lista al consejo, a los edilatos o al congreso tiene unos cuantos jóvenes. Nosotros estamos aquí para gobernar, y quienes estamos aquí somos un ejemplo de eso, que lo estamos haciendo, que lo estamos logrando con todas las dificultades del mundo, pero lo estamos haciendo. El presidente dice que si un movimiento no se llena de juventudes no toma el poder, y nuestra apuesta como jóvenes tiene que ser la toma del poder. Tiene que ser activar ese poder constituyente, es decir, ese poder de constituir cosas, de poder constituir este país, que ya lo hicimos en el 2021, creo que cambiamos este país para siempre, creo que ahí fuimos poder, creo que supimos serlo, y que esto no se ha acabado, que lo hicimos cuando teníamos todo en contra y ahora tenemos un gobierno a favor. Y eso le asusta a algunos, que nosotros me dicen, como usted es un funcionario hablando de la toma del poder, porque ellos quieren, o sea, tienen el poder tomado y no quieren que nadie se lo quite, ¿cierto? Pero nuestra toma del poder es una toma de que podamos estar en todos los escenarios, en el Congreso, en el arte, en la cultura, en el deporte, en todas partes, y pues decirles que cuentan con este viceministerio para esa tarea, que no es una tarea de llegar y meterse en la institucionalidad, sino de construir ese poder popular en la base, en la sociedad, el movimiento. Entonces pues yo creo que el mensaje es ese. Ahora que estamos en tiempos de que nos amenazan a nuestro gobierno con un golpe, con sacar a nuestro presidente, pues nosotros estamos acá no para proteger solamente al presidente, sino a ese pueblo que puso a ese presidente ahí. Entonces pues ahí estaremos nosotros siempre, podrán contar con nosotros, y que sepan y confíen en que nos estamos dejando la vida aquí, que nos estamos jugando por este proyecto político, no para hacer carrera, no nos interesa ser congresistas ni ministros, sino que lo que nos interesa es que haya poder popular, y en esa medida que puedan contar con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias, viceministro. Creo que fue un gran espacio para poder hablar de lo que es acceso a los derechos, ¿no? Que es como lo que más aqueja a los jóvenes de hoy en día. No siendo más, nos despedimos. Recuerden que si quieren conocer más sobre derechos humanos y acceso a la justicia, visitar Justicia Inclusiva del Espectador.